El acta de la sesión 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario va a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido la excusa del señor ministro de Interior y Seguridad Pública y el reemplazo para esta sesión del don Juan Antonio Coloma por Enrique Falriselberghe. Esa es la cuenta, presidente. Ya. ¿Será definitivo ese reemplazo, no? ¿Y se ofrece la palabra sobre la cuenta? Aprobada la cuenta. ¿Y temas varios? Gracias. Ya. Bien, esta sesión, como lo dijo el secretario, tenía como propósito recibir al señor Andrés Chadwick, quien se ha acusado, y tenemos a la ministra del Deporte, Pauline Cantor. Cantor. Bueno, ministra, bienvenida a la comisión. Estoy acá de presidente subrogante, provisorio nomás, porque no vino el presidente de ejercicio, que el colega Juan Antonio Coloma, pero usted ya sabe digamos, el objetivo de esta comisión y han venido varios ministerios y en esta oportunidad nos toca escucharla a usted. Así que le ofrezco la palabra. Ya, perfecto. Muchas gracias a usted, a todos por recibirnos. Así que yo creo que esta igual va a ser una exposición breve. Así que les voy dando todos los antecedentes acá. Nosotros, el Ministerio del Deporte tenemos por un lado la subsecretaría y por otro lado el IND, el Instituto Nacional del Deporte. En la subsecretaría nosotros tenemos ciertos funcionarios que son de planta y de contrata y funcionarios que son a honorario, que pertenecen en su mayoría a la Comisión Nacional de Control de Dopaje y a los planes comunales de deporte y actividad física. Y en el caso del IND, de acuerdo también al estatuto administrativo, tenemos funcionarios de planta, de contrata. También hay trabajadores que se rigen por disposiciones del Código del Trabajo y otros trabajadores que también están a honorarios. En el caso del IND, nosotros tenemos los trabajadores a honorario. Están algunos en el subtítulo 21. Tenemos otros del subtítulo 24 que se asocian ahí, para no leerles toda la lista, a todos esos programas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas distintos que contemplan funcionarios honorarios y además tenemos para 4 programas personal honorarios que son especializados y que eso llega aproximadamente a unos 18.000, que son todos los profesionales que se contratan, profesores de educación física o monitores en la gran mayoría de los casos. Si nos vamos ya acá a los números, ¿cierto? Vemos que en la subsecretaría de planta y de contrata, el año 2017 eran 119 funcionarios, el año 2018 son 128, que es la máxima dotación. Y en el IND, el año 17 eran 730 y la planta máxima pasa al año 18 a 777. Y esto no incluye el personal que se rige bajo el Código del Trabajo, que son 291. La mayoría de ellos con cargo administrativo. Después, si vemos el personal a honorario, ¿cierto? Vemos en la subsecretaría, bajo el subtítulo 21, son 21, se mantiene 21. En el subtítulo 24, que son los programas, es la Comisión de Dopaje y los planes comunales, vemos que se pasa de 21 a 24. En el IND, de 42 a 39. Y en el subtítulo 24, que es el de toda esa lista de programas, de 465 a 430. ¿Ya? Y este subtítulo, el 24, es el que además contempla honorario todos los profesionales que se hacen cargo de las actividades específicas.
Si vemos ahora el personal contratado entre noviembre del 2017, ¿cierto?, a marzo del 2018, en la subsecretaría fueron 2 funcionarios a contrata y 7 prestadores a honorario para algunos de los respectivos programas. Y en el caso del IND fueron 190 funcionarios, que incluyen los del Código del Trabajo o suplencias externas, y 2 prestadores de servicios a honorario, del 21. Y acá, si vemos, en base a eso, cuánto el traspaso de honorarios a contrata, en la subsecretaría no se dieron, y en el IND estaban autorizados 160 y se traspasaron 148, que venían, digamos, anteriormente era personal honorario que se pasó a contrata. Y si nos vemos el traspaso de honorarios a contrata de este año, del 2018, en la subsecretaría estaban autorizados 9, se contrataron 4, y en el IND estaban autorizados 113 y se contrataron 82. Y eso de acuerdo, digamos, a la DIPRES, a lo que estaba en la DIPRES. Si ustedes pueden ver en relación a la subsecretaría, ¿cierto?, no hay movimientos sustanciales. Se puede ver que igual es menor el número. Y la mayoría está asociada a contrataciones de personal que estaba en algún programa y después ya tenía una permanencia y pasó a contrata o concursos internos que se llevan a cabo. En el caso del IND se explica fundamentalmente por los traspasos de prestadores de servicios de honorarios que teníamos a contrata. En el fondo había un número importante de personas a honorario y producto, digamos, de lo que exigió la ley en ese momento, había una autorización para pasar a contrata. Y esa es la explicación y esos son los números de qué pasó con los funcionarios y con el personal, tanto en el IND como en la subsecretaría. Nosotros sí hemos estado trabajando, porque ahí se produjo un tema que no quedó resuelto cuando se creó el ministerio el 2013, que en el fondo se crea el ministerio, y hay mucha duplicidad de funciones. En el fondo es como que empiezan a funcionar en paralelo y yo creo que es lo que le pasó a gran parte del gobierno anterior, que casi trabajaban en forma independiente el IND con el Ministerio. De hecho, pasaron, ¿cuántos son? 8 directores nacionales del IND. Entonces, costó mucho que tuvieran como una política consistente. Y lo que nosotros hemos estado trabajando en estos meses es en una modernización del IND para que justamente se alineara el rol del Ministerio, que tiene que ver con dar los lineamientos y definir las políticas públicas, y el IND como una institución, como un servicio que implementa. Lo que pasa es que hay que pensar que el IND durante muchos años, en el fondo, daba los lineamientos y además implementaba. Entonces eso no fue algo que, digamos, se resolvió, quedó como cruzado en el gobierno anterior. Así que eso como a modo también de antecedente y de contexto, para que ustedes sepan en lo que hemos estado ahora, que ha significado en el fondo modernizar y poner al día el IND con respecto al rol del Ministerio. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Una pregunta de los señores diputados. ¿No? ¿No quedó? Sí, va a quedar la exposición acá, ¿no? Sí. ¿En el computador? Sí, diputado Durán. Buenas tardes, ministra.
consultarle, llegué tarde a la presentación, pero lo que alcancé a escuchar, entendí de 190 contrataciones entre noviembre del 2017 y marzo del 2018 en el IND. Sí. Son contrataciones de funcionarios que no eran miembros o no eran partícipes de esa repartición. Sí, eran honorarios. De eso estaban todos a honorario. Y pasaron a... Y pasaron a contrata. A contrata. Por ley. Ya, eso quería consultar. ¿Eso es una regulación normal? ¿Es algo normal dentro de la repartición que pasen a contrata habiendo sido honorarios? ¿O usted, a su juicio, tiene alguna otra respuesta? Eso yo les diría que fue por ley de presupuesto. Fue una obligación que impuso la DIPRES. Es como ahora que nosotros teníamos que pasar 113 funcionarios a honorarios a contrata, fueron 83 los que se pasaron. En el fondo venía por un dictamen de DIPRES de lo que había que hacer. Para nosotros, efectivamente, ha tenido una complejidad porque lo que hemos estado tratando de hacer es justamente, uno, modernizar el servicio y dos, alinear, porque finalmente se estaban de alguna manera dictando lineamientos y políticas desde el Ministerio y desde el IND. Entonces, eso hoy día es lo que hemos estado trabajando en este reordenamiento y reorganización del servicio. Hay un acuerdo, diputado, para que pasen todos los, no todos, digamos, pero ir pasando una cantidad en todos los ministerios que estaban en honorario para que pasen a contrata. Fue un acuerdo con la ANEF que quedó incluida en la ley de presupuesto. ¿Sí? A su juicio, ministra, más que un tema técnico de traspaso por las competencias y lo que nos recuerda aquí el diputado Tucupel Jiménez, ¿hay alguna connotación por finalizar el gobierno de una mayor contratación de personas dentro del ministerio o las reparticiones que tienen que ver? Así, yo creo que hoy día justamente en este proceso de reorganización no va por la línea de que sigamos contratando más personal. Yo creo que al revés, como se sumaron 128 funcionarios más con el Ministerio, hoy día lo que tenemos que hacer es funcionar en forma mucho más eficiente para lograr que los programas y lo que tenemos que implementar lleguen al beneficiario final, que es a todas las personas. Hoy día el foco está justamente puesto en eso, en que seamos lo más eficiente posible en el manejo de nuestros programas y poder aumentar el número de beneficiarios. Yo creo que ahí, sobre todo en un país que tiene un problema enorme de sobrepeso y obesidad, lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar el número de beneficiarios y que una parte importante de nuestros recursos se puedan destinar a eso. Gracias, diputado. Bueno, ministra, yo le cuento que la mayoría de los ministerios que han pasado por acá nos han dado la misma explicación. Esta comisión investigadora se creó para ver si en el periodo de término de la presidenta Bachelet se hubiese contratado personas, digamos, que no tenían nada que ver con las reparticiones, pero se ha demostrado acá que todas las personas que han quedado contratadas han sido personas que por ley pasaron de honorario a contrata. De hecho, a mí me llama la atención, al contrario, que teniendo la posibilidad de pasar a 160, solamente el ministerio anterior pasó a 148, en otras eran de 9, pasó a 4, siendo que la calidad de honorarios de un trabajador realmente es precario. Y hay personas que llevan más de 20 años trabajando honorario en el Estado. Entonces, me llama la atención que no hayan cumplido el acuerdo, digamos, y hayan sido menos personas que hayan pasado de honorario a contrata. Pero eso es responsabilidad del ministerio anterior. Así que, no viendo, ¿quiere agregar algo? Buenas tardes, José Gabriel Johnson, yo soy el jefe de Administración y Finanzas de la Subsecretaría. Quisiera un poco profundizar respecto a por qué ciertas personas contratadas honorarios podrían no querer pasar a la contrata y básicamente porque su nivel de remuneraciones baja, dado que no cumple con ciertas condiciones de título profesional y... Sí, tiene razón. Sí. Entonces, por eso que muchas veces parte de ellos mismos, claro, el no aceptar esta oferta que le hace efectivamente a través de la ley de presupuesto de pasar a la contrata. Tiene absolutamente la razón. De hecho, hay una organización, digamos, que está en eso porque reciben menos, o sea, le queda menos líquido en su bolsillo. Sí, esa es la razón que quedan con mejores condiciones, pero con menos... Claro. Bueno, ahí hay todo un desafío
Así es, eso es básicamente en el Instituto Nacional del Deporte, y en el caso de la subsecretaría fue una decisión más bien de la subsecretaria del momento de no presentar ninguna propuesta a la DIPRES. La DIPRES presenta cuál es el universo de personas que optan a esta traspaso, sin embargo es la autoridad la que propone. En el año pasado no se propuso ni uno. O sea, hay de los dos. Muy bien. ¿Preguntas, diputados? ¿No? Bien, ministra, quedó clarísimo, yo creo. Nos va a dejar la copia de la presentación, la exposición, ¿nos llega? ¿Está en el computador ya? Bien, pues yo le agradezco entonces, ministra, que haya venido a esta comisión, y no habiendo más preguntas, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. 16:23.